Noches, iglesia, ¿cómo están? Buenas tardes también para los que están en la transmisión de domingo. Bueno, el tema que tenemos para hoy, que yo le preguntaba al Señor como de costumbre: Señor, ¿qué necesitamos esta semana? ¿Qué palabra tienes para nosotros? Y pues el Señor siempre es bueno y nos habla el corazón. Y el tema para hoy se llama Vivir como Dios quiere. ¿Cómo se llama? Qué bueno, ¿están algún dormido? Recuerda, el que se duerme lo codean, lo despiertan. Vivir como Dios quiere. Bueno, y resulta que quiero ilustrarles algo inicialmente, y es que como para hacer una especie de ambientación y algo de lo que vamos a definir dentro de nuestro tema. Y es que quiero compartirte algo que hace felices a muchas personas y que necesitamos comprender cosas para este tiempo. Y quiero que, disculpe un segundito, me salgo de la cámara, pero ya vuelvo. Y cuando yo te diga, cuando usted, más que todas las mujeres, yo creo que hoy van a hacer bulla las mujeres cuando vean, cuando a veces se convierte un avisito y algo que ustedes se encuentran por ahí como en la felicidad, ¿cierto? A ver, las mujeres aquí presentes. Ok. Cuando usted pasa, va al centro comercial, pasa por la vitrina y encuentra un avisito como este. ¿Cierto? Más de una se pone feliz. Y aunque tenga la plata de los servicios, ahí queda en ese almacén. ¿Cierto? Porque 50% ¿de qué? De descuento. ¡Wow! Está el 50%. Pero sabes una cosa, cuando queremos tener el 50%, ¿qué debemos hacer para obtenerlo? Pagar el otro 50%. O sea que ese beneficio tiene una parte o una contraparte que es necesaria. Es como cuando de pronto el gobierno lanza su aviso y dice, bueno, vamos a hacer una amnistía de impuestos o de algún tipo de multas, y dice, vamos a reducir al 50%, y usted feliz, uy, me bajaron las multas, el impuesto al 50%. Pero si usted se queda en la casa celebrando y no va a pagar el otro 50%, dentro de un año le llega completa y aumentada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada cosa que implica un descuento o implica un regalo también trae consigo un compromiso, ¿sí? Trae ese 50% adicional que debemos entregar y debemos hacer para poder hacer esa parte de nuestro pacto. Y quiero que vamos a 2 de Pedro, capítulo 1. Y el Señor me hablaba acerca de esta hermosa escritura y toda la que vamos a ver como siempre. Y dice entonces en 2 de Pedro, después de 1 de Pedro, ¿cierto? 2 de Pedro capítulo 1 versículo 3. Y quiero que vamos a verlo en Nueva Versión Internacional, NBI, exacto. Dice entonces el versículo 3, y quiero que pongas mucha atención porque Dios mismo, el Espíritu Santo, habla a tu vida a través de la palabra, ¿cierto? Es ella la que habla a tu corazón, es ella la que nos instruye. Puedo hablar mucho o podríamos hablar mucho en nuestras palabras, pero realmente es su palabra la que transforma nuestro corazón. Y vamos a ir leyendo en esa parte y dice, su divino poder al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia. Bueno, hay unas palabritas diferentes aunque es la misma versión, pero dice, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir. ¿Cómo se llama el título? Vivir como Dios manda. Entonces mire que Dios dice que su divino poder al darnos conocimiento de aquel que nos llamó a su propia ¿qué? Por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda o con devoción. Pero esta versión lo dice así, como Dios manda. Y quiero que usted analice esa escritura, donde dice que Él nos llama
nos trae a su presencia, pero adicionalmente nos entrega ¿qué? Todas, no dice algunas cosas, dice todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Eso es lo que él hace. Vamos al versículo 4 y dice: así nos ha entregado sus preciosas y magníficas ¿qué? Promesas, para que ustedes, mira para qué son las promesas. Y hay algo que quiero que tengas claro, y es que tristemente en el ámbito cristiano tradicional y de donde venimos tiempo atrás, nos enfocaron y nos llevaban simplemente a declarar promesas, ¿cierto? A decir aquello que va a ser para mí, esto que Dios me va a cumplir. Pero mira cómo la misma palabra dice que Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas. Dice, para que ustedes, ¿cuál es el propósito de esas promesas? Mira lo que dice: luego de escapar de la ¿qué? De la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en ¿qué? O sea que hay que tener algo pendiente, y es que en muchas veces y tiempo atrás nos enseñaban, y la gente tomaba un versículo aislado y decía: solo con que tú declares con tu boca que Jesús es el Cristo, serás salvo. Y resulta que nos quedábamos y nos enseñaban que solo era decirlo con la boca, declararlo y ya, quedamos listos. Cuando dice la palabra que Él mismo nos da cantidad de promesas, nos entrega todas las cosas para que nosotros podamos que luego de escapar. O sea que hay un paso después de creer en la promesa, y es de ¿qué? De poder escapar. ¿Quién quiere escapar? De esa vida de corrupción del mundo, los malos deseos que batallan en nuestro corazón. Y no se sienta mal si usted todavía batalla con deseos de nuestra carne, porque es nuestra naturaleza. Pero poco a poco, cuando te vas entrando en la presencia del Señor, Él mismo nos va dando la salida. Él nos va dando la fuerza para que podamos ir huyendo y abandonando esos malos deseos. Dice, y lleguen a tener parte en la naturaleza divina. O sea que hay una naturaleza por alcanzar. Tenemos una naturaleza humana que está caída, pero debemos aspirar, ¿cómo? Con la fe, dejando y escapando del mundo de corrupción y los malos deseos, para poder adquirir y tener una naturaleza divina, tener esa herencia que Dios tiene para nosotros. Y quiero que continuemos ahí en el versículo 5, donde empiezan esas instrucciones. Entonces ya tenemos presente que Dios nos dio todas, ¿qué? Las herramientas, las cosas para que podamos, ¿qué? Salir de ese, huir de ¿qué? De esa vida de corrupción y poder alcanzar esa herencia. ¿Y cómo vienen las instrucciones? Versículo 5, y empieza a hablarnos, y muchas veces pasábamos por este pasaje, y en ocasiones yo decía, bueno, pero esto es, súmele a esto, a esto, a esto, y a veces no lograba percibirlo. No sé si usted ya lo ha hecho, pero bueno, hoy Dios quiere que repasemos este punto y este tema. Y dice entonces el 5, precisamente por eso, ¿qué? Esfuércense. Vamos a parar un momento ahí en esforzarse. ¿Saben qué es esforzarse? Vamos a ver una definición acerca de esfuerzo o esforzarse. No es algo que usted hace simplemente con la mínima fuerza. Dice, acción de emplear gran ¿qué? Fuerza física o moral con algún fin determinado. Abajo dice, actitud de la persona que se esfuerza física o moralmente por algo. Mire, un esfuerzo es algo que usted tiene que hacer por encima de su fuerza natural. Si no hacemos el esfuerzo de vivir, de hacer y tratar de hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, difícilmente vamos a poder alcanzar esa naturaleza divina que Él quiere que nosotros heredemos. Debemos hacerlo. Y entonces dice, precisamente por eso esfuércense, porque añadir a su fe, ¿cómo? Virtud. Vamos hasta ahí. Añadan a su fe virtud. Bueno, ¿y cuál es la primera parte de la vida cristiana? Es la fe. ¿Por qué? Porque es la promesa que Dios le hizo ¿a quién? ¿De dónde sacó Dios a Abraham? Lo sacó de Ur de Caldea.
de Babilonia, como a usted y a mí nos llamó. ¿De dónde? Del mundo de corrupción donde andábamos viviendo. Y nos llama, y gracias a la promesa y a la fe de Abraham, hoy compartimos esa promesa que él creyó, que fue que Cristo vino, se hizo hombre, como tú y yo, pero sin pecado. Cumplió la ley en él, obedeció totalmente, pero fue crucificado como si fuera un delincuente y un malhechor, para darte a ti y a mí, ¿qué? La salvación, porque gracias a su sangre dio la vida por nosotros y nos hizo salvos y nos abrió la entrada al trono de Dios. ¿No te parece eso maravilloso? Esa buena noticia. Y eso es cuando arranca y dice, esfuércese para añadir a su fe. O sea que la base es creer que Cristo murió y resucitó. ¿Por quién? Por mis pecados. Y que nos ha abierto la puerta a Dios. Pero ese es el primer paso. Digámosle, ese sería como, bueno, confiesa y declara que Jesús es el Mesías que murió por ti. Y ahí estaríamos hablando de ese primer punto que se llama fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué dice la definición en el versículo de Hebreos 11:1 que dice, es pues la fe, ¿la qué? La certeza y la convicción de lo que no se ve. Esperamos una salvación, ¿cierto? Y tenemos confianza y certeza de que eso va a suceder. De ahí partimos. Ese primer ingrediente que se llama fe. Pero a eso hay que añadirle, ¿cómo se llama? ¿Qué es virtud? No sé si tenemos la definición o se la cuento ahí. Virtud. Mira la definición de virtud. Mira qué linda ahí estamos tú y yo, mira. El más barbadito. Dice, definición de virtud. Es una disposición. Ponle atención a eso. Porque si tú quieres saber si en tu vida hay virtud, que no es que sea, a veces las confundimos con, ay, es que tal persona es muy virtuosa. Una cosa es el talento, una cosa es las habilidades que Dios nos haya dado y otra cosa es la virtud. Y mira lo que define la virtud. Dice, es una disposición de vez en cuando. Dice, permanente e inclinada de un modo fuerte y firme para hacer la voluntad de Dios. O sea que cuando la Biblia dice mujer virtuosa, ¿qué está queriendo decir? Que permanece, que se inclina siempre de modo fuerte y firme a hacer la voluntad ¿de quién? De Dios. Y ese es también el hombre virtuoso. Virtud es esa inclinación firme para hacer su voluntad. Entonces cuando yo tengo la fe, volviendo al versículo, dice que esa fe, ese principio de esperanza, de resurrección y salvación, yo le debo anexar, primera medida, la virtud. Y la virtud tiene que ver con la conducta intachable, con excelencia moral, con buen testimonio y con esforzarme para hacer el bien. Debo esforzarme ¿con qué? Con la ayuda del Espíritu Santo que viene a mi vida cuando yo me arrepiento y declaro que creo en que Jesús murió, resucitó y Él envía su Espíritu Santo a mi vida. ¿Para qué? Para ayudarme a obedecerle al Señor. ¿Estamos? Entonces esa virtud, dice, a la fe añádele que virtud, que es buena conducta, excelencia moral, hacer esfuerzo, esforzarme para hacer lo agradable a Dios. Pero dice también que a esa virtud le añada ¿qué? Conocimiento. También lo dice en la versión que tienen ahí en su equipo, dice a la virtud entendimiento. Y vamos a verlo como entendimiento, ¿ok? Ahí lo ve como conocimiento, pero en la versión aquí dice entendimiento. Lo tienen ahí, ¿cierto? En sus Biblias dice entendimiento. Y vamos a ver que ese entendimiento tiene que ser anexado a la virtud. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros solamente nos ocupamos de tratar en un esfuerzo humano de obedecer y hacer cosas que a Dios le agradan, pero las hacemos sin entendimiento, nos volvemos unos religiosos. Porque a veces hacemos la obra, pero no entendemos por qué la hacemos. ¿Sí me hago entender? Porque necesitamos entender el por qué. A esa fe le añado una buena conducta, pero a esa buena conducta le añado el entendimiento.
Y quiero que miremos una definición que yo le decía al Señor. No encontraba en diccionarios ni nada, pero el Señor me hablaba. Y puso eso en mí, lo escribió. Dice, es cuando el conocimiento de la verdad de Dios baja a mi corazón y se vuelve mi verdad. Mira qué linda esa definición. Eso es entendimiento. Cuando yo miro y encuentro que el conocimiento de Dios y su verdad baja a mi corazón, lo entiendo aquí y se vuelve mi verdad. Y cuando te preguntan, ¿qué piensas acerca de tal tema? Tú no empiezas a titubear y a decir, no, yo creería, no, yo pienso, no, dicen, sino que ya esa verdad que Dios habló a tu corazón y lo dice en su palabra, ya es parte de tu pensamiento. ¿Estamos ahí? Dame un segundo, por favor. Debemos entender y hacer las cosas y obedecer, pero con entendimiento. Siempre. Es como cuando, por ejemplo, a ti te preguntan, bueno, ¿tú qué piensas de las relaciones sexuales antes del matrimonio? Entonces, a ver, no, pues que si se quieren, claro, no es que se aman, pueden. Es que si la esposa no lo trata bien, claro, tiene derecho a la sucursal, como dicen por ahí. Pero si tú crees y confías y sabes que la palabra de Dios ha bajado a tu corazón y es una verdad, ¿tú qué opinas? De que solamente están diseñadas para estar dentro del marco del matrimonio. Pero solo cuando tú lo entiendes, si tú hablas con una persona y te dice, no, es que anda en una inmoralidad sexual, y ella misma te dice, no, pero es que yo sé que eso no le agrada a Dios. Pero lo sigues haciendo porque todavía ese conocimiento no lo has entendido en tu corazón. Esa es la diferencia entre el conocimiento y el entendimiento. Cuando puedo bajar un principio de la verdad y lo hago mío, lo abrazo. Y ya no pienso lo que le decía la abuelita, el tío, la familia, sino lo que la palabra opina acerca de diferentes circunstancias. Y dice que ese entendimiento, no sé, teníamos, sí, ya estaba ahí, el entendimiento. Dice, a ese entendimiento, volvemos a la palabra, por favor, en el versículo que seguía. 6. Al conocimiento o al entendimiento, dice, hay que añadirle, eso es como ir haciendo una receta, ¿cierto? Dice, a ese entendimiento hay que añadir dominio. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo mi fe, le añado ¿qué? Buena conducta, le añado ¿qué sigue? El entendimiento. Necesito del dominio propio, que también es un don de Dios, para mantenerme obedeciendo aquello que he entendido y que he creído. Estamos ubicándonos. Necesitamos que el dominio propio en nosotros sea ese que nos lleve a dominar los malos deseos para poder cumplir, hacer cumplir en mi vida lo que he entendido. El dominio propio hace que tú mismo te obligues, como ponerle la rienda a un caballo y hacerlo girar. Eso hacemos con nuestra carne. Porque si lo entendemos, debemos ejercer ese dominio propio, que viene ¿de dónde? ¿De nuestra propia autosuperación y autoayuda? ¿Autofuerza y autocontrol? No. Viene como un don ¿de quién? Del Espíritu Santo. Siguiente, ahí mismo en el versículo dice, y a ese dominio propio, ¿qué hay que añadirle? No salsa de tomate, la constancia, sino constancia, perseverancia. O sea que debo ejercer dominio propio una vez o dos veces. Siempre. Porque si ya creo, he entendido, debo de estarle añadiendo cada día la constancia y la perseverancia a esas acciones que sé que debo hacer. Y dice, y a esa constancia, ¿qué hay que añadirle? Devoción a Dios. Por ahí alguien decía que él mantenía devotas porque las almas devotas van al cielo. Entonces no se quitaba las botas.
Pero no es ese tipo de devoción la que Dios quiere de nosotros. La devoción que Él quiere es la sumisión, el servicio y la obediencia a Dios. Eso es someterse a Dios. Cuando tú le obedeces a tus padres, te estás sometiendo a ellos. Cuando le obedeces a Dios, eso se llama ¿qué? Sumisión a Dios. Eso se llama servicios, porque muchos de nosotros a veces llevamos tiempo en el Evangelio y a veces nos preocupa tanto, ¿cuándo será que me ponen a servir? ¿Cuándo será que yo sirvo en la iglesia y me ponen a hacer algo que me deleguen? Cuando lo primero que tenemos que mirar es si le estamos sirviendo en la intimidad a nuestro Señor. Si cuando Él te ordena y te dice algo, tú le dices, sí Señor, así es, y obedeces. O solamente a veces esperamos tener el pantallazo para poder hacer algo que me vean porque estoy sirviendo. Cuando dice la palabra que debemos mantenernos como un vaso limpio, disponible para que Él lo use y se sirva en nosotros. Eso es lo que hay que hacer. ¿Estamos? Seguíamos en el 6, devoción a Dios. Esa es la sumisión que debemos. Cuando hablamos de esa constancia, hablamos ahora de la disciplina y la perseverancia. Mire, muchas veces hay gente que humanamente ha cambiado sus prioridades. Y está bien si hoy no oro, está bien si no leo la palabra, está bien si no tengo tiempos de alabanza, de lectura de la palabra, pero eso sí, que no me falten mis 2 horas de ejercicio diarias. ¿Sí? Y muchas veces cambiamos y pensamos que el cuerpo es mucho más importante que el espíritu y el alma, pero no ejercitamos el alma, que es aquella que nos trae la salvación y nos trae el crecer. ¿Estamos? Ok. Vamos en constancia, de esa constancia de devoción a Dios, versículo 7. A la devoción, algo bien importante. ¿Y se llama qué? Afecto fraternal. Somos hermanos, ¿cierto? Y ese afecto entre nosotros debe evidenciarse, porque somos la familia ¿de quién? De Cristo. Mira, si tú estás aquí y sigues caminando y aprendiendo estas mismas caritas, mira, voltea, mira al que está al lado, al que está atrás, dale una miradita. Esa carita hermosa que ves ahí, mucho más joven, va a estar allá en el cielo. Allá va a tener pelo, allá va a estar sin arrugas. Pero somos la familia. ¿Sabes? No es en vano que cuando la pastora decía, salúdense, dense un abrazo. Y a veces nos falta tanto de vernos como familia. Nos hace tanta falta vernos como hermanos, mirarnos con misericordia, mirarnos con ese amor que debemos tener cada día. Y dice, ese amor fraternal o ese afecto fraternal, debemos agregarle ¿qué? Amor. Y dice en el versículo 8, dice, porque estas cualidades, mira lo que dice, si abundan, ¿dónde? ¿Cuáles cualidades? La fe, ¿qué más? La virtud, el entendimiento, dominio propio. Ahorita vamos a poner una formulita para que se la memorice. Si eso abunda en nosotros, ¿quién quiere que eso abunde en cada uno? Ya sabemos que tenemos que hacer ese esfuerzo, esforzarnos, que no es fácil. No es fácil cuando alguien te habla mal, cuando alguien te ofende, alguien te dice algo, pero hay que esforzarse, porque va a pasar. Y dice entonces, versículo 8, por favor. Porque estas cualidades, dice, si es un condicional. Si entonces, si abundan en ¿dónde? En ustedes, los harán crecer. ¿Quién quiere crecer, iglesia? ¿Quién quiere cada vez estar más cerca del amor de Dios, más cerca de abandonar ese mundo de corrupción? Dice, si abundan en ustedes, los harán crecer en conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán. ¿Sabes por qué somos inútiles e improductivos? Porque no hacemos nada de lo que Él nos está recomendando más atrasito.
Dice, con el crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y evitarán que sean inútiles e improductivos. O sea que existe una fórmula matemática, celestial, divina, para tener un crecimiento espiritual y ser fructíferos. Y ahí está escondida, ahí está metidita esa fórmula. La 1. Vamos a ver la fórmula si somos hijos de Dios. ¿Sabe que a mí me gustan las fórmulas, cierto? De pronto hay algunas se acuerdan o cancelan matemáticas de una vez. Dice entonces, fórmula de crecimiento y fructificación en el Señor. Porque si dice que si eso abunda, ¿vamos a qué? A crecer. Pero si no, no vamos a poder ser fructíferos. Y dice entonces, crecimiento es fe. Y esa fe, que es la base, debemos agregarle ¿qué? Entendimiento, dominio propio, constancia, devoción, afecto fraternal y amor. Esa fórmula es la fórmula secreta que estaba escondida en segunda de Pedro 1. No está escondida, está ahí. Pero cuando lees la palabra con entendimiento, puedes sacar y escudriñar y encontrar esas cosas. Dame la segunda. Entonces ahí vengo a hablar del 50% off. ¿Sabes por qué? Ya entiendes por qué estaba introduciendo acerca de ese 50. Y cuando Dios hizo todo en la cruz, ¿hizo qué? El 50% de la obra. ¿Cierto? Pero la virtud, ¿de dónde viene? De Dios. ¿De dónde viene el entendimiento? Del Espíritu de Dios. ¿De dónde viene el dominio propio? ¿De dónde viene la constancia? ¿De dónde viene la devoción? ¿De dónde viene el afecto fraternal? ¿De dónde viene el amor? O sea que ese otro 50% ya está pago también, iglesia. Vamos al siguiente. Ese otro 50% ya lo dio Jesús también. ¿Te gusta una oferta del 100%? Donde Dios ha hecho todo para ti, para mí. Muéstrame la otra, porfa. 50% que lo hizo en la cruz y 50% que lo continúa haciendo de nuestra mano. ¿La tarea es de quién? Solamente que decidas acercarte, buscarlo, pero Él empieza a entregar cada una de las cosas para que sea la última un 100% gratis. Y Dios te lo entrega y Dios te lo da. Míralo, ahí está. ¿Esa sí le gusta más? ¿Entrarías a ese almacén? Ese es el almacén del reino de los cielos, donde todo está listo para que tú lo reclames cuando quieras. Y el tiempo es ahora. De pronto te demoras mucho y no alcanzas. Pero debemos recibir, encontrar. Pero algo que hablaba y le preguntaba al Señor, pero hay cosas que estorban para crecer y para vivir como Dios quiere. ¿Crees que hay cosas que estorban para hacer eso? Y yo me encontraba con 4 cosas que normalmente estorban en nuestra vida. Una de ellas es la queja, otra es la inconformidad, otra es la falta de amor y otra es el desagradecimiento. Son cosas que en nuestra vida espiritual hacen que nosotros tengamos obstáculos para poder llegar a ese crecimiento y a esa vida fructífera. Quiero que vamos a Números 11. Números 11, versículo desde el 1 al 3. Y dice, un día el pueblo se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. ¿Tú tienes penalidades? ¿Quién tiene aquí problemas? ¿Y qué hacen aquí entonces? No mentiras, todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades de diferente índole. Y lo que para ti es muy grave, que para mí tal vez me dice, ay no, pero esa bobada, no, para ti es igual de importante. Porque los tratos con el Señor son diferentes. Y dice entonces que un día el pueblo
¿Sí estamos ahí? Se quejó de sus penalidades que estaba sufriendo. Al oírlos el Señor se llenó de emoción. Ok. Al oírlos el Señor ardió en ira y su fuego consumió los alrededores del campamento. 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés, que era su representante delante de Dios, y éste oró al Señor por ellos y el fuego se apagó. 3. Por eso aquel lugar llegó a ser conocido como Taberá, pues el fuego del Señor ardió entre ellos. Mire, cuando yo tengo situaciones, no importa lo que estés viviendo, que ahorita lo vamos a mirar en otro versículo, no debemos quejarnos al Señor. Debemos darle gracias, y ahorita lo vamos a ver. Debemos tener agradecimiento porque nosotros no sabemos por qué suceden las cosas, pero Él sí sabe por qué pasan. Entonces, cuando quitas ese ingrediente de la queja y la inconformidad, estás dando vía libre para que el Señor se agrade contigo, ¿cierto? Pero si nos seguimos quejando, si seguimos en la inconformidad, en la queja, ¿será que algo va a cambiar? No, no va a cambiar. Porque debe ser por algo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Y vamos a 1 de Tesalonicenses 5. Capítulo 5, desde el versículo 12. Y tiene que ver con lo que hablábamos ahora de ese crecimiento. Ahí vemos la queja, la inconformidad de no buscar esa voluntad y esa dirección de Dios. Pero en Tesalonicenses vemos un titulito que dice ahí instrucciones finales, una carta que Pablo le escribió a la iglesia de Tesalónica, ¿cierto? Y dice entonces en el 12, hermanos, ¿a quién le está hablando? ¿Aquí hay alguien de la iglesia? Esa carta te la escribieron a ti. Y me la escribieron a mí, léelo así. Hermanos, tú eres un hermano. Y dice, hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes. Y los guían, ¿y qué? Y amonestan en el Señor. ¿Habrá alguno por ahí? Mira, la tarea que Dios nos ha dado a nosotros como líderes es de guiar y ¿qué? Amonestar. ¿Qué es amonestar? Por ahí hay una definición. ¿Qué será amonestar? Y dice amonestar es hacer presente algo para que se considere, procure o evita. En resumidas cuentas, es advertir, prevenir, reprender. Si tú vienes a la iglesia, hay pastores que Dios ha puesto para ayudarte, para guiarte y ¿qué? Y amonestarte. Y esa amonestación incluye advertencia. No te metas por ahí porque te vas a caer. Si sigues en esas, no vas a llegar al punto donde Dios quiere. Debes hacer esto para evitar aquello. Y si haces lo incorrecto, también hay que reprender. ¿Por qué? Por amor. Para ayudar a poder guiar y a poder llevarte al conocimiento de Dios y acercarte a Dios. Y esa es nuestra tarea. Entonces en ese versículo, volviendo ahí, dice, los guían y ¿qué? Amonestan. ¿Y qué es guiar? Es alguien que va adelante y va indicando ¿qué? El camino. ¿Alguna vez han ido con algún guía y se han perdido en el metro de Bruselas? Sí, claro. Claro. Guiar es alguien que va adelante guiando. Y muchas veces uno ha tratado de guiar. Cuando termina, ay, ¿cómo era? No, era por esta, no, por esta. Debe tener claro el camino para poder guiarnos, para poder seguir adelante. Volvamos ahí entonces. Dice en el 13, ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Versículo 14. Mira, ahí hablan los hermanos, a nosotros como iglesia. Dice, hermanos, también les ¿qué? Eso es como suplicar. Pablo está diciendo a los tesalonicenses, hermanos, mire, también les rogamos. Les rogamos que ¿qué? Que amonesten. Ya entendimos qué es amonestar. ¿Qué es amonestar? Es advertir, prevenir y reprender.
¿A quién hay que amonestar? A los ¿quién es un holgazán? ¿Quién es un holgazán? El que no quiere moverse. Pero entonces lo dejamos. Mira, en la congregación hay de todo, ¿cierto? Como en botica, dicen por ahí, de todo como en botica. Pero ¿qué debemos hacer con ellos? ¿Echarlos y darles la patada porque son holgazanes? No, dice la palabra que debemos amonestarlos, debemos instruirlos, advertirles, y si toca reprenderlos, reprenderlos. No, pero es que este no dio la talla, no volvió a la iglesia, siquiera, uno menos que estorbe. Sí, eso pensaríamos humanamente, pero Dios me hablaba y me inquietaba porque fallamos en eso, y he fallado personalmente. Y Dios me decía, no, yo te puse para guiar, te puse para amonestar. Y la amonestación no es solo regañar, es advertir, es estar previniendo y reprender si es necesario. Amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados. ¿Usted se imagina un holgazán pidiendo cita con los pastores? ¿No la va a pedir? ¡Oh, qué pereza! ¡Oh, que lo regañen a uno! Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que amonestarlos, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Te gusta? Vamos a ver pereza juntos, sí, vamos, y ahí le hablamos del Señor. Sí. O estimulen a los desanimados. ¿Usted por qué no ha pedido cita? No, es que no, ¿para qué? No, y también nos toca, y el Señor de cierta forma me sacudía esta semana. Hoy mismo me dio varilla toda la mañana. Sí, porque Él me decía, un desanimado, ¿cuándo te va a decir que necesita una cita? Y yo le pedí perdón al Señor. ¿Sabes? Porque a veces pensamos, es que si no la piden, y hoy el Señor me daba duro, porque tenemos que ir detrás de esas ovejas que se van a ir a la zanja y que se van a perder. Y tenemos que hacerlo, porque nosotros no somos los buenos. Somos igual que ellos, y Dios tuvo la misma misericordia que tuvo contigo, la tiene con otro. Y por eso no estaría esta escritura. Y dice, amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados. Has llamado también a tus hermanitos, aquel que no has vuelto a ver. ¿Qué pasa, hermanito? Te extrañamos en la iglesia. Claro que es que a veces, como nos falta ese amor fraternal, ni siquiera nos damos cuenta que el hermanito faltó. Y no sabemos, porque a veces los mismos, sí, nos saludamos los mismos de hace 20 años. Bueno, no llevamos sino como 4 años o 5. Pero pasa eso, que a veces no vemos y no nos preocupamos por ellos. Se dice entonces, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles. Hay hermanos débiles en la iglesia, empezando por nosotros que somos débiles y que les pedimos también que oren por sus pastores. Necesitamos también de sus oraciones, pero debemos orar por los débiles, por aquellos que aún les falta fortalecer la fe, crecer. No que digas, no, qué medida de fe tan, yo estoy por lo alto. No, estamos para tener y extender esa mano en misericordia. Dice, ayuden a los débiles y sean impacientes con todos. Pacientes. Y uno, ¿hasta cuándo, Señor? Ilumínalo o elimina. No. Hay que ser pacientes. ¿Sabes? Dios nos ha encargado un rebaño. Y ese rebaño hay que cuidarlo. Y muchos se meterán en el lodo, caerán a la cuneta, se enredarán en el alambre de púas. Pero ¿para qué están los pastores y los hermanos mayores? Para ir detrás a buscar y a sanarlos y a curarlos. Ya si tú has agotado todos los recursos, ahí sí, no pierdas tu tiempo con quien no quiere obedecer y no quiere entender. Pero mientras no hayas hecho lo que tienes que hacer, sigue haciendo lo que Dios te manda hacer. Solo cuando se compruebe a través del hecho, de la repetición, de que definitivamente no quieren nada, ya ahí sí se dejan quietecitos. Pero de resto nuestra misión es ayudar a los débiles y ser pacientes con todos. 15. Asegúrense de que nadie pague
mal por mal. ¿Usted alguna vez ha pagado mal por mal? Ah, es que no me habló, yo no le hablo. Es que no me saluda, yo tampoco. Eso es pagar mal por mal. Mira, si no te saludan, ve y salúdalo. Seguro no te escuchó y vuelve, se le arrima. Hola, ¿cómo está? Ay, no, es que está en mala clase, es que está orgulloso y creí. No, tal vez no te vio, estás muy chiquito. Pero es acercarnos, es poder. ¿Pasaste al otro? No. Así, que nadie pague mal por mal. Y vuelve, entonces más bien dice, esfuércense. Otra vez, esforzarse, ¿cierto? Esforzarse, dice, siempre por hacer el bien. No solo entre ustedes, los de la congregación, sino ¿con quién? Con todos. Sí, porque es tan fácil ser cristiano en la iglesia. Es tan fácil saludar al amigo, ser formal, la sonrisa y la aureola. Pero en la calle, la fiera, en la casa. ¿Cierto? Porque dice, no solo entre ustedes, sino a todos. 16. Estén siempre alegres. No con cara de limón. Sí, porque muchas veces somos de un rostro agrio. Trato de ponerse una cintica aquí y otra aquí, para que al menos parezca que está sonriendo. Pero nosotros debemos tener un rostro que refleje el gozo y la alegría que Dios produce en nosotros. Debemos, dice, estén siempre, la versión original dice gozosos, porque la alegría es algo de pronto momentáneo. Recuerdo en estos tiempos anteriores cuando uno iba de pachanga todo diciembre, ¿cierto? ¿Cierto? Y eso era, ay, qué alegría diciembre, el trago, la rumba, los amigos. Eso no era alegría. Esa es la alegría, esa es la falsificación del gozo que Dios quiere que sintamos. El mundo nos da momentos que aparentemente son alegres, pero realmente se acaba el día, pasa el guayao, pasa la borrachera, ¿y qué queda? Con un complejo de culpa en nuestro corazón, porque eso quedaba y pasaba supuestamente muy bien, y al otro día, ¿yo por qué hice lo que hice? Solo te traía tristeza, dolor y esperar el otro fin de semana para repetirla, ¿cierto? Porque era un círculo vicioso, un círculo. ¿Alguien que me entiende? Ah, bueno, sí les tocó, parece. 17. Ahora que vamos a orar, toca sacar a César. Porque ahí dice, oren sin César. Por ahí está César. No dice, oren sin cesar. O sea, sin descanso, sin parar. Cuando vean a Cheche se van a acordar, hay que orar. Hay que orar. Y mira el versículo 18, qué hermoso. Mira el verso 18, qué lindo. Que es una de las causas de las cuales nos pone tropiezo para poder alcanzar ese nivel que Dios quiere en nosotros. Y es, den gracias a Dios. Mire esto, muchachos. Mire, no importa el dolor que estés pasando, no importa la circunstancia en la que estés, dice, den gracias a Dios en toda, porque esa situación es la voluntad, su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Vuélvelo a leer. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta situación es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Solo pregúntale, Señor, ¿qué quieres mostrarme en esta situación? Pero te doy gracias. Te doy gracias porque el huevo estuvo muy bueno. Te doy gracias por la situación que estoy viviendo, por la escasez, por, no sé, la tristeza. Aún si faltó un familiar de tu vida, dele gracias porque esa situación Dios la permitió y su voluntad es agradable y perfecta. Solo que no sabemos, pero así es. Así es. Entonces hay que dar gracias, hay que dejar la queja, hay que dejar la inconformidad, la falta de amor. Vamos al 19. Dice, no apaguen el Espíritu. Con E mayúscula, ¿es el Espíritu qué? Santo. No lo podemos dejar apagar. ¿Y cómo no se deja apagar? Tomando la fe,
añadiéndole virtud, añadiéndole entendimiento, dominio propio, ¿sí? Cada una de estas características. Y dice el 20, no desprecien las profecías. Las profecías son lo que está en la palabra que ya ha sido declarado para nosotros. Sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. Someterlo a prueba es que cualquier cosa que llegue a mis oídos, debo someterlo a la escritura para ver si es cierto. Y no me van a meter los dedos a la boca, como muchos, porque dice la Biblia que si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán. Tú tienes que revisar. Y cuando llegues a tu casa, ojalá repitas al otro día la transmisión, revises tus apuntes, lees todo el contexto de la palabra, a ver si lo que te estamos enseñando está conforme a la palabra. Porque si no lo estuviéramos haciendo, tú mismo tienes que darte cuenta y salir corriendo. Porque tenemos que ser diligentes en la palabra. Dice en el 22, eviten toda clase de mal. 23, que Dios mismo, el Dios de paz, ¿los qué? O sea que ese otro 50% de santificación, ¿a quién le corresponde? Dios lo hace, pero cuando tú dispones tu corazón. Por eso es 50 más 50 igual a 100%. Por eso dice que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo. Dios es el que te santifica. A veces nos dicen, pastor, pero yo cómo voy a ir a la iglesia si es que soy tan pecador. Por eso tienes que venir a la iglesia. Ay, no, es que yo cuando sea bueno y deje todo, voy a ir a la iglesia. No, aquí no te vamos a volver a ver. No te vamos a volver a ver. ¿Por qué? Porque somos débiles, somos pecadores y necesitamos de la misericordia. Necesitamos que Él mismo nos santifique. Es que yo no sé cómo dejar esto. Sí, es que nadie es capaz, solo Dios puede hacerlo y producir. Porque Él produce el querer como el hacer, por su buena voluntad. Solo es disponer tu corazón y acercarte a Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Tú me dijiste que moriste en la cruz, que me diste salvación. Yo quiero caminar tras eso que tú me has dado. Hermanos, 24, el que los llama es ¿qué? Fiel. Y así lo hará. ¿Quién los llama? Dios mismo es el que nos llama. Dice, hermanos, oren también por nosotros. 26, saluden a todos los hermanos con un beso santo. Saluden a todos los hermanos con un beso santo. ¿Alguien de ustedes se alegra cuando en su familia viene un bebé en camino? ¿Cierto? ¿Se alegran? Claro, y hacemos fiesta y hacemos todo porque viene un nuevo integrante a la familia. ¿Por qué cuando entra un nuevo integrante de esta familia del cielo a veces ni siquiera lo volteas a mirar? Es un bebé que acaba de llegar, es una luz que se va a encender, pero a veces estamos tan metidos entre nosotros mismos y los viejos que se nos olvidan aquellos que están entrando a la familia y que serán tus hermanos y son nuestros hermanos para el reino. Y dice, saluden a todos. Ahí no dice, si quieren saluden a los hermanos más conocidos con un beso. ¿Cierto que no? Dice, saluden a los hermanos con un beso, ojo, santo. No falta ahí el, que mamita no está de linda. Pues, con malicia, es santo, santo, con distancia. ¿Cierto? No ese piquito recostado, no, con distancia. Con distancia, con santidad, como si fuera tu hermana. Porque es tu hermana o tu hermano. Ay, qué oportunidad. ¿Cómo estás? Pero hay que saludar a otro. No, soltalo. Sí. Dice, saluden a los hermanos con un beso santo. 27. Ojalá no sea esto lo único que obedezcamos en la palabra. Les encargo delante del Señor que lean esta carta a todos los hermanos. Ojalá ese versículo no sea el único que se cumpla en esta iglesia. De leer la carta y ya. Sino de entender, de obedecer. Dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el 28, sea con ustedes. Y terminamos con Juan 13:34.
Juan 13:34. Dice, Jesús antes de ir a la cruz, creo que esta es una de las, él les hablaba a sus discípulos, decía, este mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a los otros. Amor, humildad, misericordia, amonestación, guía. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Y el versículo 35 que concluye, ¿sabes cómo la gente y el mundo va a saber que tú le perteneces a Dios? Cuando miren el amor que tenemos entre nosotros mismos. Dice, de este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Y ese es el amor que tenemos que tener, que tenemos que expresar, que debe salir desde el fondo de nuestro corazón, dejando las preferencias, haciendo acepción de personas, que muchas veces nuestro corazón nos engaña, prejuicios. No, es que yo no me le acerco porque esa cara que tiene de limón. No, acércate, de pronto tú se la quitas. Sí, pero a veces nos llenamos de prejuicios. No, es que, ay no, me cae mal, es que vino más bonita que yo. No falta. Y amarnos y vernos como hermanos, porque somos hermanos. Y es lo que Dios me hablaba y me jalaba las orejas, y le compartía a mi esposa también esta mediodía lo que el Señor me hablaba toda esta mañana. Y que tenemos que enderezar el rumbo, que tenemos que ser pacientes, porque la obra es de Él. Nosotros solamente somos simples obreros que tenemos que hacer nuestro trabajo, pero Él se encargará de hacer el resto. Ponte en pie, vamos a orar. Cierra tus ojos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que hablas, Señor, a cada corazón. Gracias, Señor, porque necesitamos, Señor, vivir para ti. Enséñanos, Señor, que esa base de la fe podamos añadirle una conducta intachable, que se haga con entendimiento, Señor, donde ejerzamos el dominio propio, seamos constantes, nos sujetemos a ti, amemos a nuestros hermanos, y que el amor sea quien salga por nuestros poros, por nuestra boca, en cada expresión de nuestra vida, Señor. Pídele perdón allí, Señor. Hoy Dios te ha hablado y te ha instruido, te ha tal vez reprendido, porque hablamos de amor, pero realmente el amor no lo ejercemos. Padre, te pedimos que nos limpies y perdones, Padre, porque tú haces el primer 50% y también haces el último. Solo necesitas un corazón que se disponga a estar en tu presencia y aumentar cada una de estas conductas que tú mismo nos enseñas a través de tu palabra. Pídele perdón al Señor si en tu corazón abunda la queja, la inconformidad, la falta de amor, el desagradecimiento. Y dale gracias, no importa la situación que estés viviendo, dale gracias. Porque Él va a ver que tú aceptas su buena voluntad. No importa lo que estemos pasando, lo que estemos viviendo, algo tiene que enseñarnos el Señor y algo necesita que vivamos. Háblale ahí al Señor y exprésale lo que Él te haya enseñado, lo que te haya hablado hoy. Entrégale. Dile, Señor, yo quiero crecer, yo quiero ser fructífero, Señor. Y ahí está el secreto que nos has entregado en tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos pides en la palabra, dice, nos ruegas, casi que suplicas el amor por los débiles, el amor por los desanimados, el amor por los holgazanes. Porque todos hemos sido en alguna medida cada uno de esas
cosas, pero que ahora tú nos has puesto, Señor, para tener misericordia de otros, así como tú lo has tenido de nosotros. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Gracias por tu palabra, por tu mensaje y por haber estado con nosotros. Te rogamos que nos lleves con bien a cada lugar de reposo y nos permitas ser testimonio, ser ejemplo para todos aquellos que ven a Dios a través de mi vida. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.